La escuela St. Michael Boys' School se erguía como un titán sombrío al borde de Kansas. Sus agujas victorianas perforaban la niebla baja que envolvía la colina. Cada mañana, la niebla se deslizaba espesa y sofocante, tragándose el antiguo edificio por completo, solo para que emergiera cada vez más siniestro de la penumbra. El aire aquí estaba cargado de susurros, del tipo que te erizaban la piel y te hacían mirar por encima del hombro, seguro de que alguien o algo te estaba observando. Mis padres me enviaron allí, pensando que este lugar sería mi salvación, una de las mejores escuelas del país, una oportunidad para demostrarme, para estar a la altura de las expectativas que se habían impuesto sobre mí desde que tengo memoria. Desde nuestra casa en Delhi, me enviaron a esta estación de montaña remota, con la esperanza de que el aislamiento y la disciplina me moldearan en el hijo que siempre habían querido. Pero desde el momento en que llegué, supe que algo terrible estaba mal con este lugar. Mi primera noche en St. Michael's Boys' School fue inquieta. El dormitorio era una vieja estructura crujiente, con los pisos de madera gimiendo bajo el peso de la historia y los secretos. Estaba en la cama, mirando las sombras que danzaban en el techo, proyectadas por la luz parpadeante de las velas. El viento afuera aullaba entre los árboles, sonando casi como los lamentos de almas perdidas. El sueño me eludía y me había traído hacia la terraza, buscando el consuelo bajo el frío y claro cielo. La terraza era mi refugio. Después de que todos los demás se iban a dormir, subía a escondidas, envolviéndome en mi grueso chal de lana para defenderme del frío cortante. Fue en una de esas noches, una semana después de mi llegada, cuando conocí a Amir. Era un estudiante de último año, un chico alto y delgado con una melena rebelde y una expresión de aburrimiento perpetuo. Lo encontré apoyado en la barandilla. «No puedes dormir tampoco, ¿eh?», dijo sin mirarme cuando me acerqué. Me encogí de hombros, sintiéndome incómodo. «Sí, este lugar... bueno, es difícil acostumbrarse». «Te acostumbrarás o te volverás loco. Una de dos». Nos quedamos en silencio por un rato, escuchando el viento. Finalmente, Amir habló de nuevo. «Soy Amir, por cierto. 12º». Arjun, 11º. ¿Por qué subiste aquí?» «A veces solo necesito escapar de todo. Este lugar puede llegar a afectarte, ¿sabes? Especialmente de noche». Asentí, entendiendo ese sentimiento con demasiada claridad. Sí, definitivamente es diferente a lo que estoy acostumbrado. Amir me miró, sus ojos brillando a la luz de la luna. «Te darás cuenta de que es más que solo diferente. Hay algo raro en este lugar». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿A qué te refieres?» «Quizás sea demasiado para tu primera noche, pero digamos que pronto conocerás la historia sobre Saint Michael». Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y ominosas. Quería presionarlo, preguntarle qué quería decir, pero algo en su tono me detuvo. En su lugar, asentí y miré hacia los terrenos cubiertos de niebla. Mientras estábamos allí, el viento aullaba entre los árboles, y no podía quitarme la sensación de que algo nos observaba desde las sombras. La terraza, que antes era mi refugio, ahora se sentía como un lugar de terror. Y mientras miraba hacia la oscuridad, no pude evitar preguntarme qué secretos estaba ocultando St. Michael Boys' School y cuánto tiempo pasaría antes de que esos secretos vinieran a buscarme.
Los días pasaban lentamente, cada uno una repetición del anterior. Las clases eran rigurosas, diseñadas para llevarnos al límite, pero mi mente nunca estaba completamente presente. En cambio, me encontraba atraído por los misterios de la escuela, los susurros que parecían quedarse en el aire mucho después de que sonaba el timbre. Cada tarde me dirigía a la terraza, esperando otro encuentro con Amir. Había algo en él que me inquietaba como me intrigaba. Ambas cosas por igual. Una sensación de que sabía más sobre los secretos de la escuela de lo que dejaba ver. Y efectivamente, unas noches después, lo encontré allí de nuevo. Ah, ¿de vuelta aquí? Asentí, acercándome para quedarme a su lado. No pude quedarme lejos. Este lugar hace eso contigo. Nos quedamos en silencio por un rato. El único sonido era el lejano ulular de un búho y el susurro de las hojas moviéndose con el viento. Eventualmente reuní el valor para preguntar lo que me había estado rondando desde nuestra última conversación. Mencionaste que algo no está bien con este lugar. Comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras. ¿Qué querías decir? Eres persistente, ¿eh? Eso te lo concedo. Es que solo quiero entender. Necesito saber con qué estoy lidiando. Está bien, pero recuerda, fuiste tú quien lo pidió. Esta escuela tiene una historia, Arjun, y una muy oscura. Verás, hace mucho tiempo algo terrible ocurrió aquí. Hay una razón por la que se siente como si las paredes mismas susurraran secretos. ¿Qué pasó? Hubo un incidente. Un estudiante desapareció. Su nombre era Rash. Un día estaba aquí y al siguiente desapareció. Nadie sabe qué le pasó. Bueno, hay teorías, pero nadie sabe nada con certeza. Pero desde entonces han estado pasando cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Los ojos de Amir se encontraron con los míos, y en ellos vi un destello de miedo. La gente escucha voces, ve sombras que no deberían estar ahí. A veces puedes escuchar pasos resonando en pasillos vacíos, o sentir una brisa fría cuando no hay viento. Es como si la escuela estuviera viva, perseguida por el pasado. Tragué con dificultad. El peso de sus palabras caían pesadamente sobre mi pecho. ¿Crees en los fantasmas? No lo hacía hasta que llegué aquí, pero este lugar te cambia. Me estremecí. Entonces, ¿por qué te quedaste? Si es tan terrible. Algunos de nosotros no tenemos opción. Y además, hay una parte de nosotros que necesita conocer la verdad, sin importar lo aterrador que sea. Sus palabras resonaron en mí, y me di cuenta de que sentía lo mismo. Había una atracción, una necesidad innegable de descubrir los secretos de Saint Michael, incluso si eso significaba enfrentar lo que sea que acechaba en sus pasillos. A medida que la noche se profundizaba, Amir se dio la vuelta para irse. Descansa, Arjun, lo necesitarás. Y recuerda, algunas cosas es mejor dejarlas sin descubrir. Lo observé desaparecer en la oscuridad. Mi mente era un torbellino de pensamientos y temores. La terraza que antes era mi santuario, ahora se sentía como un lugar ominoso, un recordatorio de los terrores desconocidos que acechaban dentro de las antiguas paredes de la escuela. No dormí esa noche. En su lugar, permanecí despierto, escuchando los crujidos y quejidos del viejo edificio, preguntándome qué secretos ocultaba y cuánto tiempo pasaría antes de que se revelaran ante mí. Y mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas, me hice una promesa en silencio,
que descubriría la verdad de esta escuela sin importar el costo. Mientras los días aquí se desdibujaban en una rutina monótona, las noches eran otra historia. Cada tarde me encontraba atraído por la terraza, acosado por los misterios que acechaban en las sombras. Las advertencias de Amir resonaban en mi mente, pero la curiosidad superaba el miedo, empujándome a buscar respuestas a los oscuros secretos de la escuela. Una noche particularmente fría, cuando me dirigí a la terraza, me encontré solo. El aire estaba denso con niebla, el frío penetrando mis huesos a pesar del calor de mi chal. Miré nerviosamente alrededor, medio esperando que Amir apareciera en la oscuridad con su actitud despreocupada habitual. «Amir, ¿estás aquí?», llamé, tratando de mantener mi voz firme a pesar del creciente malestar en mi pecho. No hubo respuesta, solo el extraño silencio de la noche. Me reí nerviosamente, el sonido resonando hueco en la densa niebla. «Bueno, supongo que soy solo yo esta noche». Me di la vuelta para irme, pero me dio un escalofrío por una sensación de presagio. Pero antes de poder dar un solo paso, lo escuché. El suave, amortiguado sonido de pasos acercándose desde atrás. Mi corazón se detuvo en mi garganta y me di la vuelta, esperando ver la silueta familiar de Amir emergiendo de la niebla. «¡Hey, Amir! ¿Me estás tratando de asustar?», grité, esperando escuchar una risa que rompiera la tensión. Pero no hubo risa, ni respuesta alguna. En su lugar, la niebla se arremolinó y me subió un escalofrío por mi espalda. Di un paso atrás. Mi pulso latía rápidamente en mis oídos, cuando de repente lo escuché. Un sonido que congeló la sangre en mis venas y convirtió mis huesos en hielo. Sollozos suaves, desgarradores, provenientes de la esquina del techo. Me esforcé por ver a través de la niebla. Mi corazón golpeaba en mi pecho mientras me acercaba, contra todo mi instinto que me decía que corriera. «Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Estás bien?». No hubo respuesta, solo el sonido de sollozos ahogados que crecían más fuertes con cada paso que daba. Rodeé la esquina. Mi respiración estaba atorada en mi garganta al ver algo que me perseguirá por el resto de mis días. Allí, acurrucado en la esquina, estaba la figura de un niño. Llevaba el blazer granate característico de la escuela de Saint Michael. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Dudé sin saber qué hacer. Mi mente corría a 1000. «¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte?». El niño no respondió, ni siquiera reconoció mi presencia. Lentamente, con cautela, me acerqué. Mi corazón golpeaba fuerte en mi pecho. Extendí una mano temblorosa, con la intención de consolarlo, cuando de repente miró hacia arriba. Sus ojos eran blancos, desprovistos de color o humanidad. Su rostro se retorcía en una máscara grotesca de dolor y miedo. Sus lágrimas estaban reemplazadas por sangre espesa y roja que fluía por sus mejillas como riachuelos de color carmesí. Retrocedí. Un grito brotó en mi garganta mientras el terror me consumía. Este no era un niño común, ni un alma perdida buscando consuelo en la oscuridad. Era algo más, algo sobrenatural. Con un instinto primal de supervivencia, giré y corrí. Mis pies golpearon contra la fría piedra de la terraza mientras huía del horror que se escondía en las sombras. No me detuve hasta llegar a la seguridad de mi dormitorio. Los ecos de los gritos del niño
aún retumbaban en mis oídos. Sin aliento y temblando, irrumpí en el dormitorio de Amir. Mi corazón latía como un tambor en mi pecho. Amir se despertó de su sueño, parpadeando somnoliento a la débil luz, pero pude ver el destello momentáneo de preocupación en sus ojos al registrar mi estado de pánico. Arjun, ¿qué pasa? Amir, algo terrible pasó en la terraza. Amir frotó sus ojos, todavía aturdido por el sueño, pero la urgencia en mi voz pareció despertarlo de golpe. ¿De qué estás hablando? ¿Qué viste? Miré alrededor, dándome cuenta por primera vez de que no estábamos solos. Yatin, el compañero de cuarto de Amir, estaba acostado en su cama. Su expresión era una mezcla de irritación y confusión. Yatin gruñó, frotándose los ojos y levantándose. ¿Qué pasa? Es medianoche, Arjun. Pero no tenía tiempo para cortesías. Vi algo en la terraza, algo antinatural. Tienen que creerme. Amir y Yatin se intercambiaron miradas escépticas, pero había una chispa de curiosidad en sus ojos que no pude ignorar. Hasta ahora solo se han escuchado cosas. Nunca nadie ha visto nada. Eso pensaba yo también, pero te juro que vi a alguien. Fue espantoso. Está bien, Arjun, muéstranos. Me eché atrás. Mi corazón parecía salir por mi garganta. No puedo volver allí. No después de lo que vi. Pero Amir ya se había puesto en pie. Su determinación era inquebrantable. Tenemos que verlo por nosotros mismos. Tenemos que saber la verdad. Yatin suspiró resignado. Está bien, vamos. Pero si esto es alguna broma, Arjun, te vas a arrepentir de haberme despertado a medianoche. A regañadientes, los llevé de regreso a la terraza, con cada paso pesado por el temor. La niebla se había espesado, arremolinándose alrededor de nosotros como una entidad viva mientras subíamos las escaleras. El aire estaba cargado con el peso de lo desconocido. Al llegar arriba, sentí un escalofrío recorrer mi columna. Los recuerdos de lo que había visto inundándome con una fuerza aplastante. Pero aparté el miedo, armándome de valor para lo que fuera que nos esperara en la oscuridad. La terraza estaba vacía. El único sonido era el ulular distante de un búho y el susurro de las hojas en el viento. Escaneé las sombras nerviosamente, medio esperando que la figura fantasmal se materializara ante nosotros una vez más. Pero no había nada, solo el opresivo silencio de la noche. Me giré para mirar a Amir y Yatin. Mi corazón se hundía con una mezcla de alivio y decepción. Les juro que estaba aquí. Lo vi, se los juro. Amir extendió una mano reconfortante. Su expresión era simpática. Te creo, Arjun. Tal vez solo fue un truco de luz, o tu imaginación jugándote una broma. Negué con la cabeza, con el recuerdo aún fresco en mi mente. No, fue real. Sé que lo fue. Yatin se burló. Su escepticismo era inquebrantable. Bueno, aquí no hay nada ahora. Vamos a volver a la cama antes de que nos metamos en problemas. Pero ya era tarde y escuchamos a alguien acercándose. ¿Quién está ahí?, gritó el guardia nocturno. Cuando el eco de la voz atravesó el silencio de la noche, nuestros corazones se detuvieron en nuestras gargantas, el miedo recorriéndonos las venas como tentáculos helados. Amir y Yatin intercambiaron miradas de pánico, con sus ojos desorbitados de terror, mientras caíamos en cuenta de la verdad. El guardia nocturno estaba patrullando, y estábamos a punto de ser atrapados por estar en el lugar equivocado. Sin dudarlo, Amir me agarró del brazo,
Su agarre era firme mientras me empujaba hacia adelante, su urgencia coincidiendo con el latir de nuestros corazones. Tenemos que irnos. ¡Ahora! Yatin asintió en acuerdo. Sus ojos recorrían nerviosamente los oscuros pasillos en busca de algún signo de movimiento. ¡Rápido! ¡Sígueme! Sé dónde podemos escondernos. Con determinación, alimentada por la adrenalina, corrimos a través del ala oeste del dormitorio, las sombras tragándonos por completo mientras nos adentrábamos más en la oscuridad. El aire se volvía más frío con cada paso. El peso opresivo de la noche presionaba sobre nosotros como una manta asfixiante. La tenue luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, proyectando sombras inquietantes que danzaban a lo largo de las paredes. Sus formas retorcidas eran semejantes a espectros grotescos acechando en la penumbra. Cada crujido de las tablas del suelo, cada movimiento de las cortinas, enviaba escalofríos por nuestras espinas, con nuestros sentidos agudizados al punto de la histeria. Yatin lideraba el camino. Sus pasos resonaban huecos en los pasillos vacíos, sus respiraciones entrecortadas e irregulares mientras se abría paso por los pasillos laberintos con la destreza de un navegante experimentado. Pero incluso él no podía ocultar el temblor de miedo en su voz al instarnos a seguir adelante. Sus ojos saltaban nerviosamente hacia cada rincón sombrío y cada recoveco oculto. La oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, sofocante y opresiva, como si las mismas paredes del hostal estuvieran vivas con una intención malévola. Podía sentir el peso de los ojos invisibles sobre nosotros, observando, esperando. Su presencia era una amenaza palpable que aceleraba mi pulso con terror. Pero aún así, seguimos adelante, impulsados por el instinto primario de supervivencia. Cada paso era un intento desesperado por escapar de las garras de la noche. Y conforme nos adentrábamos más en el ala oeste, la sensación de presagio solo crecía. El aire espeso con los susurros del pasado y las sombras de lo desconocido. Quería gritar, pedir ayuda, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, asfixiadas por el férreo agarre del miedo. Todo lo que podía hacer era aferrarme a Amir y a Yatin, con la mano temblorosa y desesperada, mientras nos adentrábamos más en el corazón de la oscuridad, cada momento cargado con la promesa del terror y la amenaza de lo desconocido. Y mientras desaparecíamos en las profundidades del ala oeste, la noche nos tragaba por completo. Nuestro destino incierto y nuestras almas acosadas por los ecos del pasado. Porque en la oscuridad de la escuela, St. Michael, ningún secreto permanecía enterrado y ningún pecado quedaba sin castigo. «Nadie vive aquí ya», murmuró Yatin. Su voz apenas era un susurro. «Desde la desaparición de Rash». Tragué con dificultad, el nombre enviando un escalofrío por mi espalda. «¿Rash?», Yatin asintió solemnemente. «Sí, Rash. Él solía vivir aquí, en el mismo ala, hace unos 50 años». Amir intervino, con voz teñida de tristeza. Los estudiantes dicen que él estaba enamorado de una chica del pueblo vecino. Creían que los aldeanos los atraparon juntos y los mataron. El peso de las palabras de Amir se asentó pesadamente sobre mi pecho, una profunda tristeza invadiéndome como una ola gigante. El pensamiento de dos jóvenes enamorados encontrando un final tan trágico me llenó de una profunda pena, como si la oscuridad de la noche reflejara la angustia de su prematura muerte. Permanecimos un poco más en el ala oeste, el ambiente opresivo pesando sobre nosotros, pero finalmente tomamos la decisión unánime de irnos, de retirarnos a la seguridad de nuestro ala en el hostal
y enterrar los sucesos de la noche en los rincones más profundos de nuestras mentes. A medida que regresábamos por los pasillos, el silencio colgaba pesadamente a nuestro alrededor, roto solo por el suave eco de nuestros pasos sobre el suelo frío y duro. Cada paso parecía un viaje hacia lo desconocido, la oscuridad presionando a nuestro alrededor como una entidad viva. Y entonces, justo cuando alcanzamos el umbral del ala oeste, lo escuché. Un suave susurro, apenas audible sobre el sonido de nuestra respiración. Arjun, por favor, no me dejes solo aquí. Me congelé. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me giraba, buscando desesperadamente la fuente de la voz. Pero no había nadie, solo la vasta extensión vacía del ala oeste, envuelta en oscuridad y silencio. Por un momento, consideré contarle a Amir y a Yatin, compartir el escalofriante encuentro que había hecho que me recorriese un escalofrío. Pero luego, una sensación de incomodidad me envolvió, un instinto primitivo instándome a mantener la verdad enterrada en los rincones más profundos de mi mente. Con el corazón pesado, me aparté, siguiendo los pasos de mis compañeros, mientras regresábamos a la seguridad de nuestros dormitorios. Y mientras nos deslizábamos bajo las cobijas de nuestras camas, prometí no volver a hablar de esa noche, enterrar los recuerdos en las sombras donde pertenecían. A medida que pasaban los meses, y el recuerdo de esa fatídica noche en el ala oeste se desvanecía en los rincones de mi mente, una curiosidad persistente me devoraba. Un deseo insaciable de descubrir la verdad sobre la desaparición de Rash. Me encontraba atraído nuevamente por los pasillos vacíos del ala oeste. Noche tras noche, mis pasos resonaban huecos en el silencio, mientras vagaba por la oscuridad con nada más que una linterna para guiarme. Al principio, el miedo me apretaba como una tenaza. Cada sombra y cada crujido de las tablas del suelo me enviaba escalofríos por la espalda. Pero con el tiempo, me volví más audaz, mi determinación por desentrañar el misterio superando la creciente sensación de terror que amenazaba con consumir todo lo que quedaba de mí. Me sentaba solo en la oscuridad. Mis pensamientos eran consumidos por la trágica historia de Rash y la chica que amaba, tejiendo historias en mi mente de encuentros clandestinos y romance prohibido. Pensé que tal vez Rash había salido del colegio para encontrarse con su amada, su amor condenado desde el principio por la cruel mano del destino. Y así, el último día del trimestre, antes de partir a Delhi para pasar el receso de un mes con mi familia, me encontré atraído de nuevo al ala oeste por última vez. Mientras me senté solo en la oscuridad, leyendo un cómic que le había pedido prestado a Amir, escuché pasos resonando a lo lejos, acercándose con cada momento que pasaba. Al principio, el miedo me envolvió, la incertidumbre nublando mi mente mientras me esforzaba por ver a través de la oscuridad. Pero entonces, una figura emergió de las sombras, un chico de mi edad, con rasgos familiares pero extraños. Llevaba el uniforme escolar, aunque su abrigo estaba manchado y desgastado, un eco fantasmal de los estudiantes que habían estado allí antes. «Hola, ¿te importa si me uno?», vacilé, la incertidumbre mordiendo los bordes de mi mente mientras lo observaba. Había algo extraño en él, algo que no encajaba del todo. Su uniforme escolar estaba sucio, su abrigo manchado con lo que parecía ser sangre seca. Y entonces, al acercarme más, lo vi. La escalofriante realización que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sus ojos estaban blancos, desprovistos de color o humanidad. Su mirada estaba fija en mí con una intensidad que me heló la sangre. El chico que había oído llorar en la terraza,
El espectro que acechaba al ala oeste ahora estaba de pie ante mí. Su presencia era un recordatorio desgarrador de la oscuridad que acechaba dentro de esas paredes. Quise gritar, correr, escapar de las garras de la pesadilla que se había convertido en mi realidad. Pero al mirar a los ojos de Rash, vi algo allí, algo humano, algo vulnerable. No quería hacerme daño, solo quería compañía, alguien con quien compartir la soledad que lo había consumido tanto tiempo. La sonrisa de Rash se suavizó, un destello de gratitud brillando en sus ojos atormentados mientras escuchaba mis palabras. ¿No tienes miedo de mí?, comentó, su voz teñida con un atisbo de asombro. Negué con la cabeza, encontrando su mirada con una determinación inquebrantable. No te tengo miedo, respondí. Rash asintió. Una expresión solemne cruzó su rostro. Tuviste todo el año para tener miedo de mí, para temer lo que podría hacer, pero no lo hiciste. Te quedaste a mi lado, un compañero silencioso en la oscuridad. Sentí un nudo en la garganta ante sus palabras. Una oleada de emoción me inundó. Estaba solo, dije suavemente. El peso de su soledad presionó sobre mí como una carga pesada. Pude verlo en tus ojos, sentirlo en los ecos de tus llantos. Rash asintió. Una sonrisa triste se asomó en las comisuras de sus labios. Caminar por estos pasillos solo es más cruel de lo que cualquiera pueda imaginar, admitió. Por eso todos ustedes, los estudiantes, me escuchan llorar en la oscuridad. Una súplica silenciosa por compañía en la interminable noche. Antes de que pudiera responder, la aparición de Rash parpadeó. Su silueta vaciló como la llama de una vela en el viento. Extendí la mano instintivamente, con mis dedos rozando el aire vacío mientras él hablaba. Su voz se desvanecía en las sombras. Pero ya no estás a salvo aquí. Deberías marcharte. La confusión nubló mis pensamientos mientras me esforzaba por comprender su advertencia. ¿Por qué lo dices?, pregunté. A medida que las palabras de Rash me inundaban, una sensación de horror e incredulidad se asentó como un gran peso sobre mi pecho. La verdad que reveló era más escalofriante que cualquier historia de fantasmas susurrada en la oscuridad de la noche. Nadie sabe lo que realmente me pasó. La historia de que me mataron los aldeanos fue toda una mentira urdida por la administración de la escuela para enterrar la verdad. Escuché en un silencio atónito cómo Rash relataba su desgarradora historia, la realidad de su sufrimiento más agonizante de lo que jamás podría haber imaginado. Habló del tormento implacable que sufría a manos de sus compañeros de clase, del abuso y la humillación constante que se habían convertido en su realidad diaria. Todo lo que siempre quise fue ser amigo de ellos, admitió Rash con la voz teñida de amargura. Pero me acechaban, me pegaban, me intimidaban a cada paso. Intenté huir, escapar de esta prisión, pero mi familia siempre me devolvía. Se me llenaron los ojos de lágrimas al escuchar la desgarradora historia de Rash. La injusticia de su situación era un cruel recordatorio de la oscuridad que acecha en el corazón humano. Habló de la fatídica noche en que el acoso fue demasiado lejos, cuando sus torturadores lo llevaron a la azotea del albergue y lo sometieron a un último acto de crueldad. Se turnaban para pegarme, y entonces un empujón fue demasiado fuerte. Me caí.
El horror de las palabras de Rush resonó en el silencio, el peso de su sufrimiento presionándonos como una manta asfixiante. Luché por comprender la profundidad de su dolor, la crueldad de quienes le habían llevado a su prematura muerte. Y sin embargo, incluso muerto, el alma de Rush seguía atrapada entre esos muros, mientras que sus verdugos estaban protegidos por sus riquezas y privilegios. Rush era una víctima olvidada de su crueldad. A medida que las palabras de Rush me calaban hondo, un escalofrío recorría mi espina dorsal, y todo el peso de su revelación se asentaba como una pesada piedra en la boca de mi estómago. El horror de lo que había sufrido, la injusticia de su destino, todo era demasiado para soportarlo. ¿Puedes escapar de esta escuela?, pregunté con la voz temblorosa por una mezcla de miedo y desesperación. Rush sonrió con tristeza. Sus ojos reflejaban el dolor de 1000 vidas. Tal vez, pero yo elijo quedarme. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste quedarte? Porque ya no puedo seguir deteniéndolos. Me quedo aquí porque es la única manera en que puedo atormentar a aquellos que me atormentaron por toda la eternidad. La realización me golpeó como un rayo. El horror de las palabras de Rush hundiéndose en mí con una claridad nauseabunda. ¿Quieres decir? Rush asintió solemnemente. Cuando me encontré atrapado en este reino, busqué a cada uno de mis compañeros de clase, aquí en el ala oeste. Les susurré al oído, los llevé a la locura, los conduje a su muerte. Todo desde la misma terraza donde me empujaron. El terror de la revelación de Rush me envolvió como una ola gigante. El horror de su venganza proyectando una sombra sobre mis pensamientos. Miré sus ojos, buscando alguna señal de remordimiento, pero lo único que vi fue una fría y firme resolución. Fuiste un gran amigo para mí este último año, dijo Rush suavemente, pero nunca debes regresar al ala oeste. Si lo haces, no puedo garantizar tu seguridad ni la de ellos. Con el corazón a 1000, asentí. El peso de sus palabras cayeron sobre mí como un sudario. Ahora entendía la verdadera naturaleza de la oscuridad que acechaba dentro de las paredes de la escuela St. Michael Boys, y sabía que nunca podría escapar de su agarre. En los días que siguieron a mi encuentro con Rush, hice un solemne juramento de dejar esa noche atrás, de enterrar esos recuerdos en los rincones más profundos de mi mente. Nunca hablé de Rush con nadie, ni siquiera con Amir o Yatin, quienes ya se habían ido a la universidad, su ausencia siendo un recordatorio nítido del paso del tiempo. Cuando regresé para mi último año en la escuela después de un mes de descanso, decidí dejar los eventos de esa noche atrás, enfocándome en mis estudios y dejando los fantasmas del pasado donde pertenecían. Pero por más que lo intenté, nunca pude deshacerme de la sensación de inquietud que persistía en el aire. Los ecos del tormento de Rush persiguiéndome como un espectro en la noche. Las noches pasaron en un sueño inquieto, el sonido de sollozos y llantos resonando en la oscuridad, llamándome desde el techo donde Rush había estado alguna vez. Pero sabía en mi corazón que no era él quien lloraba en la noche. Y sin embargo, los llantos persistían, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba dentro de las paredes de la escuela St. Michael Boys, una oscuridad que se negaba a ser silenciada. Y mientras yacía despierto en la madrugada, escuchando los lamentos que resonaban por los pasillos, supe que algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados, para que no nos consumieran por completo
con su implacable agarre. Recuerden que les habla